María Clara pasó un buen rato frente al espejo del baño, examinando su reflejo. Sentía que parecía mucho mayor que la última vez que se había observado tan de cerca. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado, las líneas alrededor de su boca eran más largas y pronunciadas, y las canas comenzaban a aparecer en sus sienes. «Dios mío, qué horror», murmuró María Clara, alejando su cara del espejo. Estaba sorprendida de lo mucho que había envejecido. Ni siquiera tenía 50 años, pero según su reflejo parecía mucho mayor. «Mamá, date prisa. Geraldo necesita usar el baño». Un golpe en la puerta devolvió a María Clara a la realidad. Eran las 6:30 de la mañana y debían salir de casa a las 7. Rápidamente se cepilló los dientes, se enjuagó la cara, se aplicó crema y lamentó no tener tiempo para una mascarilla facial. «Nunca tengo suficiente tiempo para mí misma», pensó María Clara con enojo al salir del baño. Sus hijos, Beatriz, de 14 años, Gabriel, de 10, y Larisa, de 5, estaban formados en el pasillo. «Te pasarías 100 años ahí si pudieras», dijo Beatriz con rudeza, empujando a su madre a un lado y arrastrando a su hermana pequeña Larisa de la mano hacia el baño. «Vamos, apúrate, o llegaremos tarde a la escuela. Dale las gracias a tu mamá por eso». «Gracias», chilló Larisa, sin estar del todo segura si agradecía a su mamá por la posible tardanza o por finalmente haber dejado libre el baño. María Clara suspiró profundamente. Cada día se volvía más difícil comunicarse con Beatriz. Su hija mayor se había vuelto irrespetuosa y desestimaba las opiniones de María Clara, siempre irritable cuando su madre expresaba su punto de vista. «¿Qué sabes tú de eso?», solía replicar Beatriz, poniendo una cara de desdén. «Querida, ni siquiera tengo 50 años y hace tiempo que dejé los 40», trataba de argumentar María Clara con Beatriz, aunque claramente veía que sus palabras no tenían efecto. Beatriz solo ponía los ojos en blanco y hacía sonidos de desaprobación, dejando claro que consideraba las opiniones de su madre como algo sin importancia. «No tendrás 100 años, pero ciertamente lo pareces», dijo Beatriz insensiblemente. «¿Te has mirado en el espejo últimamente? Pareces una anciana. Te descuidas, no te tiñes el pelo, no te haces las uñas y ni siquiera sabes cómo usar maquillaje. ¿Has visto a la mamá de Carla Lan? Es hermosa, tiene 40 años y parece que no llega ni a los 30. María Clara permaneció en silencio, aunque quería reprender a Beatriz por la madre de Carla Lan. Tenía un esposo rico que le permitía no trabajar y pasar sus días en salones de belleza. Además, tenía su propio chofer, cocinera y empleada. Todo estaba en orden para que la madre de Carla mantuviera su apariencia. «Beatriz, sabes que no puedo permitirme salones de belleza ni manicuras», intentó explicar María Clara, aunque se sentía avergonzada. «Estoy sola. También tenemos una abuela que necesita cuidados y medicinas. No es culpa mía que no tenga un esposo rico que pague todos mis tratamientos de belleza». Beatriz miró a su madre y dejó a un lado el sándwich que estaba a punto de morder, cambiando de opinión por alguna razón. «¿En serio, mamá?», se burló su hija mayor. «¿Quién tiene la culpa de que vivamos como mendigos? ¿De que trabajes como recepcionista en un hotel de tercera categoría? ¿Y de que los 4 vivamos en 60 metros cuadrados? He visto fotos tuyas de joven, eras hermosa. ¿Por qué no te casaste con un hombre decente? ¿Dónde está mi padre? Alguien como el papá de Carla Lan. ¿Por qué te quedas callada, mamá?». María Clara sintió el impulso de gritarle a su hija, pero como madre de 3, hacía mucho que había aprendido la regla de contar hasta 10 cada vez que sentía el impulso de hacer algo impulsivo que pudiera causar drama y problemas. Contó hasta 10 en su mente y al final sus nervios se calmaron y el impulso de actuar con enojo desapareció. La regla siempre funcionaba y esta vez también lo hizo. «No deberías hablar así de tu padre», dijo María Clara lentamente, pronunciando cada palabra mientras agitaba el té restante en su taza. «Sabes que tu padre, Carlos, falleció hace años». «Carlos no era mi padre», respondió Beatriz de inmediato, obligando a su madre a aplicar nuevamente la regla de los 10. «Solo porque yo tenía 5 años cuando tú y él se conocieron y comenzaron su vida juntos no significa que no tenga otros recuerdos. Carlos era el padre de Larisa, no el mío. Así que no me asocies con algo que no tiene que ver conmigo». María Clara suspiró, dándose cuenta de que discutir con su hija era inútil. Cada día, Beatriz se volvía más insolente, grosera y arrogante. Estos rasgos alguna vez habían estado ausentes en ella.
María Clara veía en Beatriz un sorprendente parecido con Rosa, su abuela paterna. Curiosamente, con cada año que pasaba, Beatriz se parecía más a Rosa, lo que hacía que María Clara temiera que su hija se convirtiera en el monstruo que había sido su abuela. Carlos te crió desde que tenías 5 años y durante años te trató como si fuera su propia hija, dijo María Clara. Ese es su problema, respondió Beatriz desafiante. Nunca lo vi como mi padre, nunca lo llamé papá, y él lo sabía todo el tiempo. Mamá, ¿por qué insistes en que él es mi padre? Sabemos que no es verdad. Porque éramos una familia, intentó explicar María Clara. No seas ridícula, se burló Beatriz. ¿Qué clase de familia? Te engañó y lo dejaste pasar. Nunca fuimos una familia. María Clara sintió una ola de ira. Cada frase que pronunciaba su hija mayor se sentía como un golpe, como si Beatriz estuviera usando intencionalmente sus palabras para infligir dolor a su madre, disfrutando de la humillación. María Clara no podía creer las palabras que salían de la boca de su amada hija, la misma por la que había luchado tanto. Pero discutir con Beatriz era inútil, ya que ella estaba convencida de que sabía más sobre la vida que su madre. Beatriz veía a María Clara como un fracaso, una mujer que no había logrado nada. María Clara era madre de 3 hijos, trabajando sola, con un trabajo solitario y la responsabilidad de cuidar a una suegra enferma. Para Beatriz, su madre no tenía autoridad. Cada palabra que decía María Clara era recibida con resistencia y a menudo resultaba en insultos o acaloradas discusiones. La mañana transcurrió como de costumbre. Cuando Beatriz y su hermana menor Larisa salieron del baño, María Clara ya había preparado el desayuno. Colocó 3 tazones de avena, rebanadas de pan y leche caliente en la mesa. ¿Leche caliente otra vez?, se quejó Beatriz empujando el vaso. Su hermana menor hizo lo mismo, dejando solo a Gabriel para disfrutar de su avena, pan y leche. La leche no está caliente, es de la nevera, respondió María Clara con un tono firme. El comportamiento desafiante de Beatriz empezaba a irritarla, especialmente porque lo mostraba frente a su hermana menor, Larisa, quien adoraba a Beatriz. María Clara temía que Larisa comenzara a ver a Beatriz como un modelo a seguir. En algunos aspectos, Beatriz podía ser un buen ejemplo, pero ciertamente no en su actitud ni en la forma en que hablaba con su madre. La avena está pegajosa, objetó Beatriz. Claramente cocinar no es lo tuyo. María Clara apretó los dientes y de repente decidió que ya había soportado suficientes quejas de su hija mayor. En silencio, se acercó a la mesa, tomó el tazón de avena y el vaso de leche de Beatriz y los retiró. El rostro de Beatriz mostró sorpresa. ¿Me vas a dejar sin desayuno?, preguntó sarcásticamente. María Clara miró a su hija con curiosidad. ¿Y qué debo hacer? ¿Cocinar una comida aparte para ti mientras todos los demás comen su avena en silencio y corren el riesgo de llegar tarde a la escuela? Si hubieras cocinado bien, no estarías perdiendo tiempo e ingredientes, murmuró Beatriz. Si no estás satisfecha con mi comida, entonces levántate más temprano y cocina para ti misma. Pon la alarma a las 5 de la mañana y prepárate una comida. ¿Por qué me miras así, sorprendida por mi sugerencia? Beatriz salió abruptamente de la mesa y desapareció en otra habitación. Larisa, que había estado observando en silencio el conflicto entre su madre y su hermana mayor, removía perezosamente su cuchara en la avena, logrando comer solo una cucharada. Irritada por su hija mayor, María Clara tomó el tazón de Larisa y lo tiró en el fregadero con un estruendo. Luego dio órdenes. «Prepárense, nos vamos. Larisa, comerás en la guardería. Gabriel, deja de comer tanto pan. Estás en tu 3ª rebanada. Tus pantalones van a reventar». Gabriel miró resentido a su madre, pero siguió masticando. María Clara observó a sus hijos con una mirada cansada. Luego se apoyó contra el refrigerador y cerró los ojos. Eran apenas las 6:30 de la mañana y ya estaba agotada. Se preguntaba dónde encontraría la fuerza para trabajar durante horas, hacer compras, preparar la cena, ayudar a Gabriel con su tarea, acostar a Larisa y prepararse para otro día desafiante. Los 4 salieron de la casa. A María Clara le tomó unos 10 minutos calentar el auto antes de que pudieran salir. «Déjame en la esquina», pidió Beatriz. María Clara se sorprendió. «¿Por qué? ¿Vas a la tienda?» Beatriz negó con la cabeza. «No quiero que mis compañeros vean qué tipo de auto conducimos». «Este auto está bien», intervino Gabriel desde el asiento trasero. María Clara sonrió ligeramente a su hijo en el espejo retrovisor. «No es un auto, es una lata».
Solo porque a ti te guste viajar en él no significa que a mí también. A diferencia de ti, no quiero parecer una mendiga, replicó Beatriz. María Clara apretó el volante con más fuerza, contando en silencio hasta 10. Beatriz se estaba volviendo cada vez más difícil de manejar. ¿Cuándo se había vuelto tan amargada? Yo no parezco un mendigo, dijo Gabriel dolido. María Clara miró a su hijo en el espejo y le guiñó un ojo. Por supuesto que no, eres un buen niño, le dijo, y luego notó la sonrisa sarcástica en el rostro de su hija mayor. ¿Les decías eso a todos tus hombres? ¿Pensabas que eran inteligentes mientras te trataban como la última de las tontas?, preguntó Beatriz. María Clara frenó bruscamente, ralentizando el coche abruptamente. Se giró hacia Beatriz, con los ojos llenos de ira. Lo dijiste a propósito. Baja del auto. ¿Qué? ¿Bajar dónde? Los ojos de Beatriz se agrandaron de sorpresa. Estás a solo 200 metros de la parada de autobús. Toma el autobús para ir a la escuela. No soporto verte ni escucharte más. Me has agotado tanto esta mañana que no puedo soportar estar cerca de ti. ¿Me estás echando al frío solo porque no puedes soportar la verdad? La voz de Beatriz temblaba de indignación. ¿La verdad? ¿Quién dijo que estás diciendo la verdad? ¿Quién te hizo árbitro de la verdad? ¡Vete al diablo!, gritó Beatriz. Luego agarró su mochila escolar y salió del auto, cerrando la puerta de un portazo. María Clara miró hacia atrás y vio los ojos de su hija menor llenos de confusión y lágrimas. «Larisa, ¿por qué estás llorando?», preguntó María Clara, forzando una sonrisa que se sentía poco natural. «¿Echaste a Beatriz?», preguntó Larisa, con el labio inferior temblando. María Clara se sintió mal al ver a su hija menor angustiada. Estaba cansada de tolerar los berrinches de Beatriz y ya no tenía ni la fuerza ni la voluntad para soportarlos. ¿Cuánto tiempo más podía permitir que Beatriz le hablara así? Abrumada por los constantes desafíos de la vida diaria, la falta de dinero y los errores del pasado, se sentía completamente agotada. No tenía a nadie con quien desahogarse sobre su vida y su relación con su hija. Sus amigas estaban más o menos estables. Su madre había fallecido hacía tiempo y su hermana vivía en otra ciudad, con llamadas que no eran más que actualizaciones secas sobre la vida. «Larisa, no eché a Beatriz. Ella decidió tomar el autobús por su cuenta», respondió María Clara tratando de mantener su voz suave. No quería que su hija menor terminara como la mayor. Si eso sucedía, María Clara se consideraría un completo fracaso por no haber podido criar a sus hijos como personas decentes. «Le gritaste y afuera hace frío», sollozó Larisa. «Beatriz es la que le grita a mamá todo el tiempo», intervino Gabriel. María Clara miró agradecida a su hijo. A pesar de las dificultades con su hija mayor, su hijo era maravilloso. María Clara miró el reloj y se sobresaltó. Se le estaba acabando el tiempo. Necesitaba dejar a los niños en la guardería y la escuela y luego dirigirse al trabajo en el centro. Finalmente, después de completar todas sus tareas matutinas, María Clara se apresuró al hotel, llegando justo a tiempo para su turno en la recepción. «Casi no llegas», comentó su compañera. «Son casi las 8 a.m. ¿Quieres que te despidan?». María Clara sacudió la cabeza, recuperando el aliento, mientras se quitaba la bufanda de alrededor del cuello. Su jefe odiaba la impuntualidad y cualquier violación de las normas laborales, amenazando a menudo con el despido inmediato o acciones disciplinarias, lo que inevitablemente afectaba el bono mensual. Dada la situación financiera de María Clara, dependía en gran medida de ese bono, y hacía todo lo posible por evitar medidas disciplinarias. «Tuve problemas para encontrar estacionamiento», intentó explicar María Clara. Después de cambiarse el uniforme y tomar su puesto en la recepción, la supervisora dominante apareció en la entrada. Echó un vistazo a María Clara y a su compañera, luego al reloj, y asintió en señal de saludo. Ambas mujeres suspiraron aliviadas cuando la supervisora se fue. María Clara, que acababa de llegar al trabajo, observó con envidia a su compañera dirigirse a casa. Ojalá pudiera irse a casa también, limpiar todo, preparar el almuerzo y la cena, lavar la ropa y relajarse frente al televisor con algunas papas fritas y jugo. Pero en lugar de eso, le esperaba un largo turno, seguido de una carrera para llegar a casa, hacer compras, cocinar, limpiar, discutir con Beatriz y luchar por mantener la compostura. Después del trabajo, como estaba planeado, María Clara se detuvo en el supermercado para comprar comestibles y luego se dirigió a casa. Eran casi las 7 p.m. Para sorpresa de María Clara, solo Gabriel y Larisa estaban en casa.
¿Dónde está Beatriz?, preguntó María Clara mientras desempacaba. ¿Qué hay de cena?, preguntó Gabriel impacientemente, siempre hambriento y ansioso por comer. María Clara trató de pensar en algo rápido y fácil de preparar para la cena, pero sus pensamientos seguían volviendo a su hija mayor. Gabriel, ¿dónde está Beatriz? Salió a dar un paseo. Su hijo se encogió de hombros. No sé. Recogió a Larisa de la guardería, agarró una bolsa y se fue. ¿Una bolsa? María Clara se detuvo. ¿Por qué necesitaría una bolsa? ¿Qué tipo de bolsa? La marrón que suele llevar al gimnasio. María Clara miró el reloj. Eran las 6:45 p.m. ¿A dónde podría haber ido su hija mayor con su bolsa de gimnasio, que era bastante espaciosa? Gabriel, ¿qué te dijo? No me dijo nada, murmuró su hijo. Como si Beatriz alguna vez me dijera algo. María Clara tomó el teléfono y marcó el número de su hija. A pesar de los largos timbres, Beatriz no contestó. Furiosa y murmurando maldiciones entre dientes, María Clara estaba lista para romper su regla de las 10 y darle una lección a su hija en cuanto llegara a casa. La regla era que a las 10 p.m., Beatriz debía estar en casa. Si iba a llegar tarde, tenía que informar a su madre. Pero Beatriz no había enviado ningún mensaje, lo que dejaba a María Clara tanto preocupada como llena de frustración. Después de varios intentos fallidos de contactar a su hija, María Clara comenzó a entrar en pánico. La primera nieve caía afuera, y probablemente Beatriz estaba afuera con zapatillas deportivas y una chaqueta ligera, probablemente tratando de demostrarle algo a su madre. «Niña ingrata», pensó María Clara mientras preparaba la cena, lamentando su arrebato de esa mañana. Debería haber mantenido la calma. Después de todo, ya conocía cómo era Beatriz. A las 10 p.m., después de acostar a Larisa, María Clara siguió intentando contactar a su hija mayor. El teléfono de Beatriz seguía en silencio. Los pensamientos de María Clara se llenaron de terror, imaginando los peores escenarios. ¿Y si Beatriz había tenido un accidente, se había juntado con malas compañías o, peor aún, se había hecho daño? ¿Y si estaba en peligro en algún lugar, en pésimas condiciones? Justo cuando María Clara estaba a punto de llamar a la policía, llegó un mensaje de Beatriz. «No me busques. Estoy en casa de una amiga». El mensaje era corto y vago. ¿Qué amiga? ¿Cuánto tiempo pensaba quedarse? ¿Volvería a casa? ¿Y cuándo? Mientras María Clara reflexionaba sobre estas preguntas, volvió a llamar a su hija, pero no hubo respuesta. «¿Qué amiga? ¿Por qué no vienes a casa?», le escribió María Clara. «Estoy cansada de lidiar contigo y con la vida que llevamos. Recoge a Larisa de la guardería mañana y arregla tus propios problemas», respondió Beatriz, con un mensaje lleno de ira y resentimiento. Beatriz siempre estaba descontenta con su estilo de vida. A sus ojos, sus amigas tenían mucho más de lo que María Clara jamás podría ofrecerle. A pesar de los mejores esfuerzos de María Clara, Beatriz siempre estaba insatisfecha con lo que tenían, o más bien, con lo que no tenían. Un teléfono nuevo, viajes a la playa, un padre, su propia habitación, las cosas bonitas que veía en sus amigas y en internet. En la soledad del baño, María Clara lloraba sin control. A pesar de sus mejores intentos de ser una buena madre, diferente a la suya, sentía que había fallado con su hija. Beatriz la despreciaba, viéndola como un fracaso y una mediocre. Los hombres con los que María Clara había estado a lo largo de los años estaban casados o eran unos inútiles, borrachos que solo buscaban alimentar su ego. ¿Quién querría a una mujer cercana a los 50 años con 3 hijos? Al salir del baño, María Clara se topó con Gabriel, que sorprendentemente seguía despierto y deambulando por el pasillo. «¿Por qué no estás dormido?», preguntó María Clara, con preocupación en la voz. «Estabas llorando, ¿verdad?», preguntó Gabriel, preocupado. María Clara se dio cuenta de que su rostro lleno de lágrimas la había delatado. «Vete a la cama, Gabriel», le dijo, acariciando suavemente su cabeza. Pero él se apartó abruptamente y la observó de cerca. «Llorabas por Beatriz, ¿verdad?», preguntó. María Clara simplemente asintió, soltando un profundo suspiro. Incluso un niño de 10 años podía sentir la tensión entre ella y su hija mayor. «Estoy preocupada por ella», admitió María Clara. De repente, Gabriel se acercó y abrazó a su madre con fuerza. «Mamá, no llores por Beatriz. Ella es simplemente mala», dijo. María Clara solo pudo esbozar una triste sonrisa mientras abrazaba a su hijo. «Ella solo tiene celos de todos, por eso es mala». «No es mala. Solo no tiene lo que otros tienen», intentó explicar María Clara. Gabriel se apartó de María Clara y negó con la cabeza. «No, mamá. Ella tiene todo. ¿Qué no tiene?»,
Tiene un hogar, comida, a ti, a mí, a Larisa. ¿Qué más necesita? Un teléfono nuevo, probablemente, dijo María Clara sonriendo, aunque no tenía dinero para comprarle uno. Entonces que salga y lo gane ella misma, dijo Gabriel con voz llena de resentimiento. No necesitas comprarle un teléfono caro. Que ella trabaje para conseguirlo. Dijo algo sobre Carla y cómo su madre la hacía trabajar para comprar lo que quería, dijo María Clara, mirando a su hijo con sorpresa. ¿Carla trabaja? ¿Dónde trabaja? Reparte folletos en un centro comercial y trabaja para la empresa de su papá haciendo algo con documentos. Él le paga por eso, y Beatriz piensa que tú deberías comprarle todo gratis. No es justo. ¿Sabes dónde está ahora?, preguntó María Clara con esperanza. No tengo idea. Tal vez con su novio, respondió Gabriel. María Clara lo miró sorprendida. ¿Novio? ¿Beatriz tiene novio? Gabriel asintió. Beatriz piensa que soy ingenuo, que soy tonto, pero la vi con un chico del último año. Se estaban abrazando. Ella cree que es muy madura, por eso te habla de esa manera. Piensa que todos somos tontos, incluso Larisa. Pero eso no es justo, no somos tontos. No, por supuesto que no, respondió María Clara preocupada. Nunca había sospechado que su hija mayor tuviera un novio. Quizás Gabriel había malinterpretado, o tal vez asumió que Beatriz tenía un novio solo porque la vio abrazando a alguien. Eso no necesariamente significaba que Beatriz estuviera involucrada seriamente con el chico. María Clara pasó una noche inquieta, dando vueltas en la cama hasta la mañana. Se despertó agotada, como si no hubiera dormido nada. Después de lavarse la cara, preparó el desayuno para sus hijos, los dejó en la guardería y en la escuela, y no podía dejar de pensar en su hija mayor. Si pudiera retroceder en el tiempo, María Clara haría cualquier cosa para evitar que su hija fuera tan resentida, tan independiente y superior a los demás. ¿Qué te pasa?, le preguntó su compañero, cuando vio a María Clara en la recepción esa mañana. Pareces como si te hubiera atropellado un camión. Para ser honesta, me siento así, respondió María Clara, observando su reflejo en el espejo del vestíbulo del hotel. Se sorprendió al ver ojeras, arrugas más profundas y el cabello desordenado, todo por culpa de una niña de 14 años que creía ser demasiado mayor. ¿Por qué no te tomas un día por enfermedad? Nuestro jefe se enfurecería si te viera así. Solo tomaré un café y estaré bien, dijo María Clara, pero el café no la ayudó. Olas de fatiga la invadían y sus ojos se cerraban. María Clara no dejaba de bostezar mientras miraba el reloj, deseando que las agujas se movieran más rápido para poder terminar su agotador día de trabajo. María Clara sabía que necesitaba contactar a la profesora de Beatriz para comprobar si su hija mayor había ido a la escuela. Sin embargo, su gerente prohibía estrictamente el uso del teléfono durante las horas de trabajo. Tenía miedo de arriesgarse, sabiendo que cualquier infracción podría llevar a una acción disciplinaria y posiblemente a la pérdida de su bono. ¿Qué te pasa hoy?, le preguntó su supervisora cuando María Clara dejó escapar un gran bostezo, pensando que nadie la veía, y rápidamente cubrió su boca. María Clara sintió que su rostro se volvía pálido. Lo siento, Francisca, se disculpó, tratando de interpretar la expresión de su supervisora para saber si perdería su bono o sería despedida por un simple bostezo. Solo estoy cansada. No tienes permitido estar cansada en medio del día, respondió la mujer con severidad. Sabes que el huésped de la habitación 212 aún no ha hecho el checkout y ya son las 2 p.m. María Clara sintió un escalofrío. De hecho, pasaba de las 2 y había olvidado al huésped problemático que había sido señalado esa mañana. Llegó al hotel borracho la noche anterior y estaba claro que sería un problema. Lo siento, Francisca, me encargaré de inmediato, le aseguró María Clara. Por supuesto que lo harás, replicó Francisca mirando a María Clara con evidente desagrado. Y si no te hubiera recordado, ¿qué habría pasado? Se habría quedado dormido y se iría sin pagar otra noche. No estoy contenta con tu desempeño últimamente. Ponte las pilas o recomendaré tu despido. María Clara no podía permitir que eso sucediera. Quedarse sin empleo con 3 hijos y una suegra enferma era impensable. Encontrar un trabajo decente con ingresos estables ya era un desafío en su pequeño pueblo. María Clara corrió a la habitación 212 y después de mucho esfuerzo, logró despertar al huésped dormido. Luego pasó más de 1 hora explicándole que tenía que pagar la noche extra. De ninguna manera, discutió él, negando con la cabeza. No es mi culpa que nadie me haya despertado. Ese es tu problema, no el mío. No voy a pagar. Cuando el huésped finalmente hizo el checkout,
casi 2 horas tarde, y sin aceptar pagar la noche extra. Francisca estaba furiosa. María Clara lloró mientras escuchaba las duras palabras de su jefa, quien decidió descontar el costo de la noche extra del salario de María Clara. Pero esa es una suma grande, calculó María Clara mentalmente, dándose cuenta de que era casi el valor de su turno entero. Solo llegó unas pocas horas tarde. El nuevo huésped aún no ha llegado y la habitación estará limpia para entonces. Por favor, déjame pagar solo por esas horas, rogó. No, respondió Francisca con firmeza. No lo hago porque sea cruel. Lo hago para que tomes más en serio tus responsabilidades en el trabajo. Después de tu turno, ven a verme y firma la solicitud de deducción de tu pago. María Clara no pudo contenerse más y rompió a llorar frente a su supervisora. Pero, ¿dónde estaba la justicia? ¿Por qué todo parecía insoportablemente pesado hoy? Con su hija, los problemas en el trabajo y su estado mental. ¿De dónde sacaría la fuerza para soportar todas estas cargas sin perder la esperanza? Esa noche, Beatriz no volvió a casa de nuevo, pero había recogido a su hermana menor de la guardería. Larisa no pudo dar detalles sobre Beatriz, ni de dónde había estado ni de cuál era su estado de ánimo. Gabriel, su otro hijo, informó a su madre que Beatriz había tomado más de sus pertenencias, lo que indicaba una cosa: la testaruda chica no tenía planes de regresar a casa. María Clara pasó toda la noche tratando de contactar a su hija, pero Beatriz se negaba a contestar el teléfono. Desesperada, María Clara fue a la escuela de Beatriz a la mañana siguiente para hablar con su maestra y ver a su hija. Beatriz no ha venido a la escuela en 3 días, dijo la maestra preocupada. Pensé que estaba enferma. María Clara quedó atónita. Descubrió que Beatriz no solo se había distanciado de la familia, sino también de sus estudios. Señora Walsh, ¿sabe dónde está su hija?, preguntó la maestra. María Clara no pudo responder y rompió a llorar. Se ha ido de casa, logró decir entre sollozos, aceptando un pañuelo que le ofreció la maestra. Estamos pasando por un momento difícil en casa. Beatriz está fuera de control. Tendré que informar al director, dijo la maestra, pero María Clara la miró con ojos suplicantes. Por favor, no diga nada. Encontraré a mi hija. Haré todo lo posible por hacerla entrar en razón. Se lo suplico, ayúdeme. La expresión de la maestra se suavizó. Está bien, pero necesitas resolver esto con tu hija antes de que termine la semana. Si la escuela se entera de que sabía sobre los problemas en tu familia y no lo reporté, también podría meterme en problemas. La mente de María Clara estaba llena de pensamientos sobre qué hacer a continuación. ¿A dónde debía ir? ¿Qué debía hacer? Agarró su teléfono y envió un mensaje a su hija. Si no te presentas en la escuela mañana, los servicios sociales podrían llevarte. ¿Es eso lo que quieres? Unos minutos después, su hija respondió. Iré a la escuela, pero solo para evitar que los servicios sociales me lleven de vuelta contigo. Para ser honesta, me siento así, respondió María Clara, captando su reflejo en el espejo del vestíbulo del hotel. Se sorprendió al ver ojeras oscuras, arrugas más profundas y el cabello despeinado, todo por culpa de una niña de 14 años que creía ser demasiado mayor. ¿Por qué no te tomas un día por enfermedad? Nuestro jefe se enfurecería al verte así. Solo tomaré un café y estaré bien, dijo María Clara, pero el café no ayudó. Oleadas de fatiga la invadían y sus ojos se le cerraban de sueño. María Clara seguía bostezando mientras miraba el reloj, deseando que las manecillas se movieran más rápido para poder terminar su agotador día de trabajo. María Clara sabía que necesitaba contactar a la profesora de Beatriz para comprobar si su hija mayor había ido a la escuela. Sin embargo, su gerente prohibía estrictamente el uso del teléfono durante las horas de trabajo. Tenía miedo de arriesgarse, sabiendo que cualquier infracción podría llevar a una acción disciplinaria y posiblemente a la pérdida de su bono. ¿Qué te pasa hoy?, le preguntó su supervisora cuando María Clara dejó escapar un gran bostezo, pensando que nadie la veía, y rápidamente cubrió su boca. María Clara sintió que su rostro se volvía pálido. Lo siento, Francisca, se disculpó, tratando de interpretar la expresión de su supervisora para saber si perdería su bono o sería despedida por un simple bostezo. Solo estoy cansada. No tienes permitido estar cansada en medio del día, respondió la mujer con severidad. Sabes que el huésped de la habitación 212 aún no ha hecho el checkout y ya son las 2 p.m. María Clara sintió un escalofrío. De hecho, pasaba de las 2 y había olvidado al huésped problemático que había sido señalado esa mañana. Llegó al hotel borracho la noche anterior.
y estaba claro que sería un problema. «Lo siento, Francisca, me encargaré de inmediato», le aseguró María Clara. «Por supuesto que lo harás», replicó Francisca, mirando a María Clara con evidente desagrado. «Y si no te hubiera recordado, ¿qué habría pasado? Se habría quedado dormido y se iría sin pagar otra noche. No estoy contenta con tu desempeño últimamente. Ponte las pilas o recomendaré tu despido». María Clara no podía permitir que eso sucediera. Quedarse sin empleo con 3 hijos y una suegra enferma era impensable. Encontrar un trabajo decente con ingresos estables ya era un desafío en su pequeño pueblo. María Clara corrió a la habitación 212 y después de mucho esfuerzo, logró despertar al huésped dormido. Luego pasó más de 1 hora explicándole que tenía que pagar la noche extra. «De ninguna manera», discutió él, negando con la cabeza. «No es mi culpa que nadie me haya despertado. Ese es tu problema, no el mío. No voy a pagar». Cuando el huésped finalmente hizo el checkout, casi 2 horas tarde, y sin aceptar pagar la noche extra, Francisca estaba furiosa. María Clara lloró mientras escuchaba las duras palabras de su jefa, quien decidió descontar el costo de la noche extra del salario de María Clara. «Pero esa es una suma grande», calculó María Clara mentalmente, dándose cuenta de que era casi el valor de su turno entero. Solo llegó unas pocas horas tarde. El nuevo huésped aún no ha llegado y la habitación estará limpia para entonces. «Por favor, déjame pagar solo por esas horas», rogó. «No», respondió Francisca con firmeza. «No lo hago porque sea cruel. Lo hago para que tomes más en serio tus responsabilidades en el trabajo. Después de tu turno, ven a verme y firma la solicitud de deducción de tu pago». María Clara no pudo contenerse más y rompió a llorar frente a su supervisora. Pero, ¿dónde estaba la justicia? ¿Por qué todo parecía insoportablemente pesado hoy? ¿Con su hija, los problemas en el trabajo y su estado mental? ¿De dónde sacaría la fuerza para soportar todas estas cargas sin perder la esperanza? Esa noche, Beatriz no volvió a casa de nuevo, pero había recogido a su hermana menor de la guardería. Larisa no pudo dar detalles sobre Beatriz, ni de dónde había estado, ni de cuál era su estado de ánimo. Gabriel, su otro hijo, informó a su madre que Beatriz había tomado más de sus pertenencias, lo que indicaba una cosa: la testaruda chica no tenía planes de regresar a casa. María Clara pasó toda la noche tratando de contactar a su hija, pero Beatriz se negaba a contestar el teléfono. Desesperada, María Clara fue a la escuela de Beatriz a la mañana siguiente para hablar con su maestra y ver a su hija. «Beatriz no ha venido a la escuela en 3 días», dijo la maestra preocupada. «Pensé que estaba enferma». María Clara quedó atónita. Descubrió que Beatriz no solo se había distanciado de la familia, sino también de sus estudios. «Señora Walsh, ¿sabe dónde está su hija?», preguntó la maestra. María Clara no pudo responder y rompió a llorar. «Se ha ido de casa», logró decir entre sollozos, aceptando un pañuelo que le ofreció la maestra. «Estamos pasando por un momento difícil en casa. Beatriz está fuera de control. Tendré que informar al director», dijo la maestra, pero María Clara la miró con ojos suplicantes. «Por favor, no diga nada. Encontraré a mi hija. Haré todo lo posible por hacerla entrar en razón. Se lo suplico, ayúdeme». La expresión de la maestra se suavizó. «Está bien, pero necesitas resolver esto con tu hija antes de que termine la semana. Si la escuela se entera de que sabía sobre los problemas en tu familia y no lo reporté, también podría meterme en problemas». La mente de María Clara estaba llena de pensamientos sobre qué hacer a continuación. ¿A dónde debía ir? ¿Qué debía hacer? Agarró su teléfono y envió un mensaje a su hija. «Si no te presentas en la escuela mañana, los servicios sociales podrían llevarte. ¿Es eso lo que quieres?». Unos minutos después, su hija respondió: «Iré a la escuela, pero solo para evitar que los servicios sociales me devuelvan contigo». Ella había puesto en mayúsculas la palabra «contigo», para enfatizar que había dejado el hogar por culpa de su madre. Durante el recreo, María Clara se acercó a la amiga de Carla y le preguntó: «¿Sabes dónde está Beatriz?». Pero la chica la rechazó. «SRA, Walsh, deje de interrogarme. Solucione los problemas de su hija por su cuenta y déjeme fuera de esto». «No te molestaré más», prometió María Clara, desesperada por descubrir la verdad sobre la vida de su hija mayor. «Solo dime dónde vive. No iré allí, pero necesito saberlo. Tú no entiendes lo que es perder a una hija». «No has perdido a Beatriz», Carla se encogió de hombros. «Ella te dejó voluntariamente. Honestamente lo entiendo.
Fuiste demasiado estricta con ella, con tus reglas. ¿Yo fui estricta?, preguntó María Clara sorprendida. ¿Qué te dijo? Carla permaneció en silencio. Lo siento, Sra. Walsh, mi próxima clase está por comenzar. Y para que lo sepa, Beatriz no está viviendo conmigo, así que no la busque en mi casa. Tampoco está viviendo con ninguna otra chica. María Clara se apoyó cansada contra la fría pared y cerró los ojos. Su hija de 14 años aparentemente pensaba que era adulta. Probablemente estaba viviendo con algún chico, que seguramente resultaría ser un idiota. ¿Qué estaba pasando por la cabeza de Beatriz? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba pensando? María Clara no dejaba de preguntarse sobre los pensamientos y acciones de su hija. En ese momento, recibió una llamada de la enfermera de su suegra. La cuidadora trabajaba en la casa de la mujer los días que María Clara tenía que trabajar. Hoy era el día libre de María Clara, y se suponía que ella debía cubrir a la cuidadora. Entre la escuela y sus preocupaciones por Beatriz, María Clara había perdido la noción del tiempo. «Elena, ya voy en camino», casi gritó por teléfono. «Por favor, ten paciencia unos 30 minutos. Pasaré por la farmacia y estaré allí». Sra. Walsh. La voz de la mujer era de reproche. «Teníamos un acuerdo. Tengo mis propios planes y cosas que hacer». María Clara suspiró. Como si no fueran suficientes sus problemas con su hija y el trabajo, ahora tenía que lidiar con la insatisfacción de la cuidadora. María Clara valoraba mucho a Elena por cocinar, limpiar, tratar las úlceras por presión, administrar inyecciones e incluso rehabilitar parcialmente a su suegra, quien había sufrido un derrame cerebral hace 2 años, lo que resultó en una pérdida total de la sensibilidad en sus piernas. Elena esperaba a María Clara en el pasillo, lista para irse a hacer sus propios recados. Sra. Walsh, por favor no vuelva a hacer esto. María Clara se disculpó, entregó el dinero y fue a la habitación donde descansaba su suegra. Toda la casa olía a enfermedad y medicinas. Estar en ese apartamento siempre suponía un desafío mental para María Clara. Sabrina estaba acostada en la cama, leyendo un libro. Cuando vio a María Clara, le regaló una débil sonrisa. «Hola, querida». «Hola, Sabrina. ¿Cómo te sientes, cariño?» «Nada ha cambiado en los 2 días que has estado fuera», respondió Sabrina. Su habla casi se había recuperado completamente del derrame, pero sus piernas no. El derrame había paralizado la mitad inferior de su cuerpo, lo que le impedía pararse, moverse, ir al baño o bañarse sin ayuda. En general, estaba confinada a la cama. Elena, a quien María Clara había encontrado después de una larga búsqueda entre otras cuidadoras, era la única dispuesta a trabajar por poco dinero. Venía por la mañana y por la noche, pero siempre estaba dispuesta a regresar si Sabrina necesitaba ayuda, ya que vivía a solo 2 casas de distancia. María Clara hizo la cama de su suegra y la ayudó a ir al baño, donde Sabrina se lavó. Luego se acomodaron en la cocina para tomar té. Sabrina podía moverse por la casa en una silla de ruedas, pero las puertas estrechas y la distribución inconveniente hacían imposible que cambiara de habitación por sí sola. Cuando Elena o María Clara estaban presentes, la transferían a un sillón y la movían por el apartamento. Sin embargo, salir aún era un problema. El edificio no estaba equipado con rampas ni ascensor, y Sabrina vivía en el 3er piso, por lo que su tiempo al aire libre se limitaba a leer o ver a la gente desde el balcón, mientras estaba sentada en su silla de ruedas. «Es tan agradable cuando vienes», dijo Sabrina alegremente a María Clara, quien respondió con una sonrisa cansada. «Elena lo intenta, pero sigue siendo una extraña para mí, y no trata mi cuidado con el mismo respeto que tú». «Elena no es muy sociable», explicó María Clara. «Su hijo tiene problemas y se preocupa por él. Solo tomó este trabajo para ayudarlo. Es mejor tener un hijo problemático que uno como el mío», dijo Sabrina tristemente, sacudiendo la cabeza. «Pero en fin, no hablemos de cosas tristes. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están Larisa y Gabriel?» María Clara anotó mentalmente que, una vez más, su suegra solo preguntaba por sus hijos más pequeños. Sabrina casi nunca se interesaba por Beatriz, la hija mayor de María Clara de una relación anterior, quien no había visitado a su abuela desde el derrame. Ahora, su suegra solo se interesaba por los hijos de María Clara con Carlos. Ni una palabra sobre Beatriz. «Todo está bien, Sabrina», respondió María Clara evasivamente. «Gabriel está estudiando y Larisa está en la guardería. Ya se está preparando para Navidad. Va a ser un copo de nieve o una ardilla otra vez». «Qué lindo», sonrió Sabrina. «Mi pequeña actuará en el escenario. Es una lástima que no pueda verlo».
Lo grabaré y te mostraré todo después, prometió María Clara. Sabrina, ¿te gustaría tomar un poco de aire fresco en el balcón? Puedo abrigarte bien y llevarte afuera. ¿Qué te parece? Su suegra aceptó. María Clara secó cuidadosamente el cabello de Sabrina. La vistió con pantalones abrigados y un suéter. Le ató una bufanda y luego la llevó al balcón en su silla de ruedas. No hacía demasiado frío afuera, especialmente en el balcón, pero María Clara no quería arriesgarse a que su suegra se resfriara. En su condición, cualquier enfermedad podría ser desastrosa, y María Clara ya tenía suficientes problemas con los que lidiar. Sentada en la habitación, observando curiosamente cómo Sabrina miraba la calle y a los transeúntes, María Clara reflexionaba sobre cuánto había cambiado su vida a lo largo de los años. Hace apenas 10 años, no tenía idea de lo que le depararía el futuro. No podía haber imaginado lo que estaba ocurriendo con su esposo, a quien amaba y había sido fiel. La habitación de Sabrina aún mostraba fotos de la boda de Carlos y María Clara, en las que ambos aparecían extremadamente felices. María Clara estaba convencida de que tendrían una vida larga y despreocupada juntos, creyendo que todas sus dificultades habían quedado atrás. ¿Todavía me amas?, solía preguntar Carlos. María Clara siempre sonreía, asentía, lo besaba y se apoyaba en su hombro como si viviera en un cuento de hadas. Carlos era su príncipe, un hombre que no temía casarse con una mujer con un hijo, consciente de su pasado difícil y dispuesto a aceptarla tal como era. Creo que nunca he amado a nadie tanto como te amo a ti, respondía María Clara, aunque nunca se sentía completamente sincera. Realmente amaba a Carlos, pero lo amaba más que a su primer amor, que había dejado una profunda cicatriz en su corazón. Cuando se casó con Carlos, María Clara intentó convencerse de que esto era cierto. Creía que Carlos sería su primer y único esposo legal, con quien tendría hijos y viviría una larga y feliz vida. ¿Solo lo piensas o estás segura?, preguntaba Carlos con tono celoso. María Clara se reía, pensando que si su esposo era tan celoso, debía amarla profundamente. María Clara conoció a Carlos años atrás, cuando su hija Beatriz tenía solo 3 años. Cansada de la soledad y habiendo perdido la fe en los sentimientos genuinos y las relaciones fuertes, sintió que su corazón, que creía cerrado, comenzaba lentamente a abrirse. Carlos había sido muy persistente en su cortejo. «Tengo una hija», advirtió María Clara, pero Carlos no se intimidó ante la presencia de una niña de 3 años en la vida de la mujer que amaba. «¿Y qué? ¿Crees que porque una mujer tiene un hijo ya no tiene derecho a ser feliz con un hombre?» «No creo que sea posible ser feliz con un hombre», había respondido María Clara, expresando sus sentimientos más profundos con toda sinceridad. «Confía en mí, si es posible», Carlos sonrió, llenando a María Clara de flores y cumplidos. Construyó una buena relación con Beatriz y pronto comenzaron a pasar más tiempo juntos como trío. Esto era crucial para María Clara, ver que el hombre al que le había abierto su corazón podía llevarse bien con su hija. María Clara había sido cautelosa al apresurarse en una relación con Carlos. Lo observaba diligentemente tratando de evitar los mismos errores que había cometido antes de conocerlo. Todo cambió cuando María Clara descubrió que estaba embarazada. «Estoy embarazada», le dijo a Carlos con la voz llena de confusión. No estaba preparada para tener otro hijo, pero esto no solo significaba dar la bienvenida a una nueva vida, sino también formar una familia con Carlos. «Estoy tan feliz», respondió Carlos, con los ojos brillando de alegría, deleite y anticipación. «Quería un bebé. Quiero que me des un hijo». «¿Y si es una niña?», preguntó María Clara con cautela. Carlos sonrió tranquilizador. «Entonces primero tendremos una niña y después un hijo». Poco después, se casaron. María Clara y su hija Beatriz se mudaron del albergue cerca de la fábrica de ropa donde trabajaba como costurera, al apartamento de Carlos. «No quiero que sigas trabajando en la fábrica de ropa», dijo Carlos. «Es un trabajo duro y estás embarazada». «Pero no hay muchos buenos trabajos en la ciudad», argumentó María Clara. «¿A dónde iría? Y estoy embarazada». «Trabajarás para nuestra empresa de construcción», respondió Carlos con confianza, dejando a María Clara sorprendida. «¿Trabajar en construcción mientras estoy embarazada es mejor que trabajar en una fábrica de ropa?», él se rió. «No estoy sugiriendo que trabajes en la obra. Mi jefe necesita un asistente para cubrir a un miembro del personal que se someterá a una cirugía electiva. Le tomará al menos 6 meses recuperarse, así que ocuparás su lugar. Necesitas un trabajo tranquilo y estable.
Y mi jefe necesita una secretaria. Tus tareas no serán complicadas, solo archivar papeles y servir té a los visitantes. No es más difícil que tu trabajo actual. María Clara no se opuso. Además, el salario ofrecido por Carlos era casi el doble de lo que ganaba en la fábrica. El contrato era temporal, pero conveniente. Y María Clara estaba feliz. Le costaba creer que las cosas pudieran alinearse tan bien. Durante más de 10 años, había vivido sin esperanza de encontrar a un buen hombre que cuidara de ella y su hija. Luego Carlos entró en su vida, trayendo un nuevo trabajo, un mejor hogar y una suegra comprensiva. Cuando nació Gabriel, María Clara se sumergió en los desafíos de la maternidad. Con experiencia en el cuidado de un niño pequeño, no encontró muchas dificultades con el bebé. Sabrina, su suegra, fue de gran apoyo, y Carlos trabajaba diligentemente para ahorrar dinero para una casa más grande. Estamos apretados en este apartamento de 2 habitaciones, solía decir él. Creo que podremos comprar un apartamento de 3 o 4 habitaciones en un año o 2, y luego tendremos otro hijo. María Clara sonreía, satisfecha. Estaba feliz. La vida con Carlos era tranquila y sencilla. Él resolvía todos los problemas sin crear nuevos. Según lo planeado, Carlos ahorró lo suficiente en 2 años para que la familia se mudara a un apartamento de 3 habitaciones. Luego comenzó a contemplar tener otro hijo. ¿Estás segura, Carlos?, preguntó María Clara, con la voz llena de dudas. Me gustaría volver a trabajar. Después del nacimiento de Gabriel, he estado confinada en casa. Siento que podría ser más útil si trabajara. Estás trabajando, respondió su esposo. Estás sirviendo como mi esposa, madre de nuestros hijos y gestionando nuestro hogar. Mientras Gabriel sea pequeño, puedes quedarte en casa con él. No hay necesidad de pedir permisos ni de tomarte días libres de un jefe. Gano suficiente dinero. Puedes seguir gestionando la casa y cuando tengamos otro hijo, podremos hablar de tu regreso al trabajo. María Clara no discutió más con su esposo, Carlos, aceptando que él tomaba todas las decisiones importantes para la familia. Él ganaba el dinero, manejaba el presupuesto sabiamente y se aseguraba de que María Clara y los niños tuvieran todo lo que necesitaban. Su suegra también desempeñaba un papel vital en este arreglo. Aún trabajaba y ayudaba a mantener a la familia de su hijo, tanto financieramente como cuidando a los niños. Cuando María Clara descubrió que estaba embarazada de su tercer hijo, todos estaban emocionados. Pero cuando nació Larisa, algo cambió en la familia. María Clara notó que Carlos se estaba distanciando de ella por razones desconocidas. Solo después de la muerte de Carlos, María Clara descubrió que él había estado viendo a otra mujer desde que ella estaba embarazada hasta que Larisa cumplió 2 años. Ese día, él regresaba a casa del trabajo con otra mujer a su lado cuando sufrieron un accidente de coche fatal. Carlos y la mujer murieron instantáneamente. Más tarde, en el funeral, el esposo de la mujer le contó a María Clara la verdad. Ella ya había presentado la solicitud de divorcio y Carlos planeaba dejar a su familia, pero nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Lo sabía todo, confesó la suegra de María Clara días después del funeral de Carlos. Sabía lo de Renata, que estaba embarazada, y que Carlos planeaba dejarte por ella. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó María Clara, sintiéndose traicionada una vez más, esta vez por la madre de su difunto esposo. Porque estaba en contra, replicó Sabrina. Intenté razonar con Carlos, hacerle ver lo que era correcto. Tenía hijos, responsabilidades. Juró que no abandonaría a sus hijos, pero tampoco dejaría a Renata. Dios lo castigó a él y a Renata. A mí también me castigó, ¿no es así? María Clara lloró, sintiéndose demasiado agotada para derramar más lágrimas. Solo fuiste una víctima de las circunstancias, dijo su suegra. Sabrina quedó profundamente afectada por la muerte de su único hijo, Carlos. La que alguna vez fue una mujer activa, dejó su trabajo, se volvió recluida, dejó de interactuar con sus amigos y sufrió un derrame cerebral menos de un año después. Gerente en un restaurante, vendedora de artículos para el hogar en una tienda o ama de llaves en una casa de campo, sintiéndose realizada, María Clara comenzó a cocinar cuando oyó la puerta principal abrirse. Sabiendo que sus otros hijos, Gabriel y Larisa, ya estaban en casa, asumió que era su hija mayor, Beatriz. Efectivamente, Beatriz estaba en el pasillo con su bolso, visiblemente disgustada por estar de vuelta en casa. María Clara la saludó, decidiendo no causar una escena. Después de todo,
Sabía que Beatriz tendría innumerables respuestas a cualquier crítica. Murmuró Beatriz mientras se quitaba el abrigo. Pensé que ya no volverías. Te he estado esperando cada minuto. ¿Tienes hambre?, preguntó María Clara. Beatriz miró a su madre con una expresión de hambre. María Clara sintió una mezcla de emociones hacia su hija. Por un lado, sentía lástima por Beatriz, quien, en un intento de afirmar su independencia y madurez, había demostrado ser una niña pequeña e indefensa, obligada a regresar a casa. Por otro lado, María Clara sabía que esto era inevitable. Empezar una vida independiente a los 14 años sin estar preparada era una tontería y un acto imprudente. A pesar de las afirmaciones de madurez y sabiduría de Beatriz, estaba lejos de serlo. Esa noche, por primera vez en días, toda la familia cenó junta. María Clara sintió una sensación de calma, a pesar de los desafíos que se avecinaban. Gabriel miraba ocasionalmente a su hermana mayor, pero permanecía en silencio. María Clara se abstuvo de regañar a nadie. A la mañana siguiente, María Clara se despertó de mejor humor que en días anteriores. Ni siquiera la vista de Francisca en la recepción pudo aguarle el ánimo. «Ve al departamento de contabilidad para presentar una solicitud de descuento», le recordó Francisca. María Clara simplemente asintió en respuesta. Tenía poca esperanza de que su supervisor olvidara un incidente que involucraba a un huésped que se había quedado dormido después del almuerzo. Más tarde, recibió una llamada del restaurante, invitándola a una entrevista. ¿Podría ser este el fin de mi mala racha?, pensó María Clara, sintiendo una oleada de esperanza. La reunión con el director del restaurante estaba programada para el día siguiente. Ahora necesitaba encontrar tiempo para preparar la cena y supervisar a los niños antes de la escuela y el jardín de infancia. «No te preocupes, yo me encargaré de todo», le dijo Beatriz esa noche, después de que María Clara mencionara su entrevista. «Puedes ir sin preocuparte». María Clara se sorprendió. Beatriz parecía malhumorada, pero menos confrontativa de lo habitual. ¿Qué había pasado mientras estuvo fuera? María Clara se preguntaba si el joven con el que Beatriz había estado viviendo la había lastimado. Pensó en preguntarle a Beatriz, pero no se atrevió a arriesgarse a perturbar la frágil paz que había vuelto a la familia. «Gracias, Beatriz», fue todo lo que pudo decir María Clara, mirando agradecida a su hija mayor. La repentina tormenta de nieve al día siguiente interrumpió todos los planes. Conseguir un taxi después del trabajo se convirtió en un gran desafío. María Clara, que esperaba asegurar un nuevo empleo, de repente se preocupó por perder la oportunidad de causar una buena impresión. Su compañera de trabajo también llegó tarde debido al clima, lo que dejó a María Clara con más tiempo libre, agravando una situación ya difícil. Envuelta en su abrigo y usando su bufanda para cubrirse la cabeza del viento, María Clara intentó pedir un aventón. Los autos seguían pasando y nadie parecía dispuesto a ayudar en ese clima, ni siquiera por dinero. «Disculpe, ¿conoce el horario de los autobuses?». María Clara se dio vuelta y vio a un anciano acercándose a ella, ya que no había nadie más alrededor. Notó que no estaba vestido para el clima. Llevaba un abrigo fino, una gorra y zapatos con suelas delgadas. Se preguntó de dónde podría haber venido con ese clima y a esa hora. «Abuelo, los autobuses no pasan mucho más tarde ahora», respondió María Clara. «Son casi las 6 p.m., su única opción es un taxi». «¿Un taxi?». El anciano la miró con incredulidad. «¿Y cómo consigo uno?». «Llamando a un número o usando una aplicación, pero no hay autos disponibles. Lo intenté. Estoy congelada». «Yo también», se quejó el anciano. María Clara lo miró sorprendida. Dada la tormenta y su condición, no era de extrañar que tuviera frío. «Necesito ver a mi hijo. Prometí encontrarme con él y me estará esperando en la estación de tren. Me subí al autobús equivocado y terminé en el centro. ¿Cómo puedo llegar allí ahora?». María Clara quería decirle que no podía ayudar, pero justo en ese momento, un auto se detuvo cerca. «¿A dónde necesita IRE?», preguntó el conductor, mirando al anciano. María Clara respondió con confianza. «Primero a la estación de tren, luego al gran restaurante». Cuando el conductor le dijo la tarifa, María Clara exclamó: «Es un precio muy alto para un viaje de 15 minutos». Pero no había otra opción, así que ayudó con cuidado al anciano a subir al asiento trasero y se sentó junto a él. «Solo tengo unas pocas monedas», se quejó el anciano, hurgando en el bolsillo de su abrigo. «Yo pagaré», dijo María Clara. «Usted puede bajarse en la estación y yo continuaré mi camino». «Pero no puedo hacer eso», protestó el anciano. «No sería justo.
Déjame darte parte de la tarifa ahora, y luego te pagaré el resto. Así estaremos a mano. Sigamos conduciendo y no distraigamos al conductor, sugirió María Clara. No, eso no funcionará, insistió el anciano, buscando en su bolsillo de nuevo. Quiero pagar mi parte. No se preocupe por la tarifa ahora. Tal vez necesite el dinero después, decidió María Clara no discutir con él, sabiendo que sería inútil y estresante para el anciano. Le daré mi dirección, y puede traer el dinero cuando pueda, o si su hijo lo visita, él puede traer el dinero más tarde. El anciano aceptó a regañadientes. María Clara escribió su dirección en un trozo de papel y lo guardó en el bolsillo del abrigo del hombre. Luego miró su reloj y suspiró aliviada. Todavía había tiempo suficiente. Después de dejar al anciano en la estación, María Clara le hizo una señal de despedida y esperó que esta buena acción le trajera suerte para conseguir el trabajo. El resultado de la entrevista era incierto, pero a María Clara le gustaba el restaurante, las condiciones laborales y la directora, una mujer agradable de unos 50 años. Gracias por venir, dijo la directora. Tenemos más candidatos, así que nos pondremos en contacto con usted con el resultado. María Clara, aún esperanzada, tomó otro transporte de regreso a casa, gastando la mitad del dinero esta vez, pero aún esforzando su modesto presupuesto. «Mamá, Beatriz hizo la cena». Gabriel saludó a María Clara en la puerta, luciendo satisfecho. Y estaba deliciosa. María Clara se quedó congelada de sorpresa. ¿Su hija, normalmente crítica, había cocinado algo por su cuenta? María Clara no tenía idea de que su hija mayor, Beatriz, sabía cocinar. «Beatriz, ¿es cierto?», preguntó María Clara al entrar a la cocina y ver el fregadero lleno de platos sucios. «¿Cocinaste todo esto?» «Sí», respondió Beatriz con su habitual tono indiferente. «Gabriel y Larisa tenían hambre, así que hice una comida. Pruébala. Tal vez no te guste». María Clara se sentó a la mesa y un plato de paella apareció ante ella. No era una paella auténtica, solo una mezcla de arroz, verduras y carne, pero estaba excelente. «Esto está muy rico», exclamó María Clara, terminando su porción en minutos. «Estaba pensando en qué cocinar de camino a casa, y tú eres mi chica lista». Beatriz esbozó una pequeña sonrisa, pero rápidamente la reprimió. María Clara se sintió tan ligera y relajada que quiso saltar y bailar por la cocina. ¿Qué importan las dificultades financieras? ¿Qué importa la falta de vida personal? Tenía hijos maravillosos, incluso Beatriz, con quien su relación parecía irremediablemente dañada. De repente había cocinado una buena comida y ya no estaba en conflicto con ella. A la mañana siguiente, María Clara miró por la ventana y decidió no enviar a sus hijos mayores a la escuela ni llevar a su hija menor por las montañas de nieve al jardín de infancia. «¿Qué tal un día perezoso?», sugirió, abriendo las cortinas. Larisa y Gabriel respondieron con aplausos entusiastas. Beatriz fue más comedida, pero el alivio en su rostro era evidente. Estaba feliz de no tener que enfrentarse a la nieve recién caída. Juntos, prepararon y disfrutaron del desayuno, luego se acomodaron en el sofá de la sala de estar para debatir qué ver en la televisión. «Claro, aquí tienes la traducción al español. Dibujos animados», exigió Larisa. «Los dibujos animados son para bebés. Vamos a ver una película de acción», argumentó Gabriel. «Estaré en mi cuarto navegando por internet», murmuró Beatriz antes de retirarse a su habitación. María Clara logró convencer a sus hijos más pequeños de ver una película de animales, pero solo con la condición de que después verían un dibujo animado para Larisa y una película de samuráis para Gabriel. Continuaron mientras los tres terminaban su dibujo cuando sonó el timbre. «Yo voy», dijo Beatriz, saliendo de la habitación y dirigiéndose hacia la puerta. «Mamá, es para ti», gritó desde el pasillo. Sorprendida de tener una visita en un día de semana, María Clara se acercó a la puerta. Para su sorpresa, era el anciano al que le había pagado el pasaje a la estación. «Oh, qué persistente es. Un hombre de palabra», pensó María Clara, devolviéndole la sonrisa. Esta vez, el anciano estaba vestido apropiadamente para el clima, con un abrigo largo, un gorro de lana y botas de suela gruesa. «Entra, ¿por qué estás de pie en la puerta?», intentó invitarlo María Clara, pero él lo rechazó. Fue entonces cuando notó a otra figura de pie junto a él. La luz del pasillo estaba apagada y no reconoció de inmediato al segundo hombre. «Este es mi hijo, Rafael», dijo el anciano con orgullo. El hombre más joven dio un paso adelante, y al verlo, María Clara se sintió desorientada.
No puede ser. No es posible, exclamó mirando al hombre, sin saber si era un sueño o realidad. Rafael, dijo, su voz apenas un susurro. El hombre extendió su mano hacia María Clara, pero quedó colgando en el aire. María Clara, ¿eres tú? Soy yo, respondió ella, sintiendo que la sangre se le iba del rostro. ¿Te sientes mal?, preguntó él acercándose. María Clara negó con la cabeza, mirando con impotencia al anciano. Entra, dijo débilmente, antes de retirarse a la cocina. Necesitaba un momento para recuperar el aliento y organizar sus pensamientos. Sin darse la vuelta, sabía que Rafael estaba en la misma habitación. Podía escuchar su respiración en el silencio. Incluso parecía que podía oír su propio corazón latiendo en su pecho. Jamás pensé que te volvería a ver, dijo Rafael, rompiendo el silencio. María Clara se giró para verlo de pie en la entrada de la cocina, mientras su padre se sentaba en la mesa. Yo tampoco, respondió ella. Beatriz entró en la cocina, mirando alrededor con sorpresa antes de volverse hacia su madre con una mirada interrogante. ¿Pongo la tetera?, preguntó. María Clara asintió en respuesta. Rafael miró a Beatriz. Su mirada se detuvo en la chica. Una pregunta no formulada flotaba en el aire, pero María Clara entendió lo que Rafael quería preguntar. Ella y Rafael se habían conocido años atrás, durante su primer año de universidad. Después de unos meses, quedó claro que había algo más que amistad entre ellos. María Clara se había enamorado por primera vez, verdaderamente y profundamente. Solo pensar en Rafael hacía que su corazón se acelerara. Él correspondía a sus sentimientos y no los ocultaba. Parecía que un futuro feliz los esperaba. Sin embargo, la madre de Rafael, Rosa, era la decana de la universidad y no aprobaba la relación de su hijo con una chica de una familia problemática. «Tú no eres adecuada para mi hijo», declaró Rosa la primera vez que conoció a María Clara. Cegada por el amor, María Clara ignoró las advertencias de la madre protectora. Rafael era un adulto y podía tomar sus propias decisiones, o al menos eso creía María Clara. Se encontraban en secreto en su dormitorio, lejos de los ojos vigilantes de Rosa. Pero Rosa sabía que su relación continuaba. Estaba llena de frustración, pero se sentía impotente. «Te amo, Rafael», había declarado María Clara una vez, y confiaba completamente en sus palabras. Estaba en su último año de universidad cuando descubrió que estaba embarazada. El médico que confirmó su embarazo era amigo de Rosa y se lo informó de inmediato. «Aquí tienes el dinero», dijo Rosa, apareciendo en la habitación de María Clara. «Deshazte de él. Es suficiente para el procedimiento y una compensación moral. Deja a mi hijo en paz». «No he hecho nada malo», María Clara intentó mantenerse tranquila. «Nos amamos y no haré lo que me pides». «¡Qué tonta!», exclamó Rosa. «Te estás poniendo la soga al cuello. Sabes que Rafael tiene otra mujer, una chica hermosa e inteligente, hija de mi amiga. Contigo solo se está divirtiendo, pero ella es con quien se casará». María Clara sintió que la sangre se le iba del rostro. «Eso no es cierto. Estás mintiendo», exclamó. «Yo nunca he engañado a nadie», dijo Rosa, con el rostro enrojecido de ira. «Pero tú, por otro lado, vienes de una familia de alcohólicos que mienten solo para conseguir dinero para una botella. Mi hijo no se casará contigo, solo te está usando para su placer. Será mejor que tomes el dinero y hagas lo que te dije». «¿O qué?», desafió María Clara. «O me aseguraré de que te expulsen de la universidad y te quedes sin trabajo ni medios para mantenerte». María Clara respondió con un asentimiento desafiante. Tan pronto como Rosa se fue, llamó a Rafael de inmediato. Él no respondió, y en los días siguientes no regresó a la universidad. Más tarde, se enteró de que la abuela de Rafael había enfermado, y él había ido a otro estado. María Clara intentó contactarlo, pero él nunca respondió. Pronto, la única respuesta que recibió fue la voz mecánica del contestador automático. «El suscriptor no está disponible temporalmente». Como Rosa había amenazado, María Clara fue expulsada de la universidad por violaciones disciplinarias, lo que la dejó sin diploma y sin la posibilidad de permanecer en el dormitorio. Pero tuvo una hija sana, a quien llamó como su abuela. María Clara y Rafael no se habían visto en años. Ahora él estaba en su cocina, de pie junto a su hija, mirándola a la cara. «Hablemos», sugirió él. «¿De qué?». Ella se encogió de hombros. «Han pasado tantos años. ¿De qué hay que hablar?». «Quizás del hecho de que podría tener un hijo.
dijo Rafael. Al escuchar la conversación, Beatriz se estremeció y miró a su madre. María Clara decidió que no valía la pena mentir o esconder la verdad. Todos eran adultos y sabían que cualquier mentira eventualmente saldría a la luz. «Tienes una hija», dijo, «y es extraño que no te hayas preocupado durante todos los años de su vida». El anciano, sentado en la mesa, esperando el té, miró a todos con ansiedad. «Hijo, ¿qué está diciendo esta mujer? ¿Tienes una hija?» «Tu hijo tiene una hija», respondió María Clara en lugar de Rafael. Una hija a quien su esposa se negó a reconocer o conocer. Se aseguró de que su hijo no supiera de su existencia. ¿O fue solo Rafael quien no quiso saber? Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de María Clara. Ya no quería luchar contra ellas, ni quería mentir u ocultar la verdad. Todo lo que quería era envolverse en una manta y esconderse de todo. «Quería saber», respondió Rafael. «Mi madre me mandó rápidamente a casa de mi abuela por su salud. Ni siquiera tuve la oportunidad de despedirme de ti. Mi madre tomó mi teléfono y afirmó que lo había perdido. Le creí. Sí, siempre confié en mi madre. Intenté encontrarte a través de amigos, saber dónde estabas y cómo estabas, pero ya no estabas en la universidad. No fue hasta que estaba muriendo que mi madre confesó todo, lamentó sus acciones. Nuestro pueblo es demasiado pequeño para que no me hubieras encontrado, María Clara. Y parece que no fuiste tan persistente como tus padres», respondió María Clara con amargura. Rafael ahora miraba a Beatriz, quien sostenía su mirada. «Excepto que te casaste, cambiaste tu apellido y me di cuenta de que era demasiado tarde para cambiar nada. Tú tenías tu vida y yo la mía. Seguimos caminos separados. Me casé años después de que Beatriz naciera. Tuviste años para encontrarme y encontrar a tu hija». «En todos esos años, no sabía que tenía una hija», dijo Rafael, con la voz temblorosa. María Clara no pudo contenerse más y comenzó a llorar. Beatriz corrió a abrazar a su madre, lágrimas corriendo por el rostro de ambas, lágrimas de resentimiento, ira, impotencia y añoranza. Una hora más tarde, todos estaban sentados en silencio en la mesa, tomando té. El anciano, la razón principal de esta reunión, permanecía en silencio, secándose ocasionalmente los ojos con una servilleta. Rafael miraba a María Clara, quien evitaba su mirada. Sentía una sensación dolorosa pero increíblemente liberadora, como si una enorme avalancha de emociones la hubiera estado cubriendo durante años. María Clara había estado viviendo una vida que no era realmente suya, y ahora se encontraba al borde de un cambio importante. No sabía si esos cambios serían para mejor o no, pero estaba decidida a no permitir que la lastimaran de nuevo. «Mi madre confesó todo años después de que nos separamos», dijo Rafael. «Estaba gravemente enferma, atormentada no tanto físicamente como moralmente. Se dio cuenta de que había ido en contra de mi voluntad y que en algún lugar estaba su única nieta, una niña que nunca conocería. Mamá lamentó lo que te había hecho y, sobre todo, lamentó nunca haber podido pedirte perdón». «¿Tienes otros hijos?», preguntó Beatriz a Rafael. «Desafortunadamente no. Me casé, pero nunca me sentí completo. Todos estos años he sentido que estaba interpretando un papel. Trabajé duro, gané dinero, ayudé a otros, pero no logré ayudar a mi propia hija. Supongo que no hay perdón para mí». «El perdón siempre es necesario», respondió inesperadamente Beatriz. «¿No es así, mamá? Me perdonarás por actuar como una tonta, ¿no? Me comporté terriblemente y ahora lo lamento. He visto a otros padres y me di cuenta de que no solo eres buena, sino la mejor». María Clara sonrió entre lágrimas. El teléfono sonó. Era la gerente del restaurante donde María Clara había hecho una entrevista el día anterior. «Hola, estamos listas para ofrecerte el trabajo», dijo la mujer. «¿Estás lista para comenzar?» «Estoy lista», respondió María Clara, dándose cuenta de que estaba preparada para todo, un nuevo trabajo y una nueva vida. Si el destino le había dado una segunda oportunidad para reconectar con Rafael, debía significar algo.